Hoy día, bueno, se supone que ya concluimos la semana pasada, ¿cierto? El grueso de nuestro estudio sobre la persona del Espíritu Santo, hermanos, y lo mismo que hicimos con la persona de Jesús. Tenemos que concluir diciendo que claramente en el Nuevo Testamento se le demuestra y se le muestra como una persona. Eso es muy importante, ¿no? Un ser personal. Y cuando decimos persona, hermano, no nos referimos a que es humano, ¿no? ¿Sí? No es una persona como nosotros, sino que es una entidad, es un ser personal que tiene características personales, ¿no? Eh, Emociones, voluntad, ¿sí? Intelecto, y que lo diferencian de cosas o en el caso de nosotros, ¿cierto? De animales, por ejemplo, cosas inanimadas o cosas vivas, pero que no son personas, ¿ya? A eso nos referimos de la misma manera como Jesús es persona y como el Padre es persona, ¿sí? El Espíritu Santo también es una persona. Entonces, lo hemos comprobado en la palabra del Señor, también hemos comprobado, lo vimos la semana pasada, que claramente se nos muestra y se nos lleva a entender, ¿sí? Que Él es Dios. Entonces, tenemos la misma situación de Jesús, una persona diferente al Padre, en el caso de Jesús, pero eh, que es Dios. ¿Sí? Bienvenido, mi querido pastor, una alegría verlo como siempre. Entonces, Jesús, persona, pero es Dios. ¿Sí? Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es persona, no es una fuerza, es persona, ¿ya? Y también es Dios, que es lo que vimos claramente en la Escritura en las dos clases pasadas sobre el Espíritu Santo. Entonces, volvemos de nuevo, ¿sí? Que el Padre es persona, que el Hijo es persona y que el Espíritu Santo es persona, pero que los tres son diferenciables, ¿sí? No son la misma persona, y eso lo vemos en el bautismo. Por eso partimos el estudio de la Trinidad con el bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo, ¿no? Lo vemos también cómo lo hemos recalcado, ¿no? Cómo se ve claramente esto eh, en, el, en la manifestación de Mateo, ¿no? Al final de su evangelio, en las palabras de Jesús, cuando da el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? El nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, en el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un nombre, ¿sí? Pero que no está diciendo que ese nombre representa a una sola persona, sino que es el nombre de Dios, ¿no? Y el nombre de nuestro Dios en este caso sería Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, el Dios triuno, ¿sí? El Dios trino. Eh, Eso es lo que hemos visto hasta ahora, mis queridos hermanos. Entonces, ¿a qué nos lleva la Escritura? La Escritura nos lleva a aceptar que nuestro Dios es uno, claramente en el Antiguo Testamento, claramente en el Nuevo Testamento. Un solo Dios, pero que existe y se manifiesta y se revela en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, no es algo que haya que filosofar, ¿sí? Sino es algo que uno va descubriendo, que la Escritura nos lo muestra, y como toda la Escritura, cómo tiene que reaccionar el Hijo de Dios con fe. Y fe significa creer lo que se nos está revelando y aceptarlo. Eh, Saben que esto para muchos es como hoy en día, especialmente que estamos en un mundo de mucho intelectualismo, y me refiero a intelectualismo religioso, ¿no? Que tiene que ver con Dios, con la Biblia, con el cristianismo. Esto pareciera así como que fuera mi dicho, lo que acabo de decir, ¿cierto? Mi expresión fuera como de gente eh, cerrada de mente, sí, gente que no es muy dada a, a abrir la mente para poder conocer. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Le dicen, ¿cómo tu fe va a ser lo que la Biblia dice y lo crees? Punto. Pero es que es eso, no es otra cosa. Yo no puedo ir a la Biblia a tratar de moverla, tengo que ir a la Biblia creyendo que es Dios hablándome, revelándose a sí mismo, y lo que yo voy descubriendo en ella, lo que Él me va mostrando, yo lo tengo que ir aceptando por fe. No tengo otro camino. Para el cristiano y para el ser humano no hay otro camino para acercarse a Dios, sino por medio de la fe y la fe en su palabra.
Hermano, hay cristianos que han llevado años de creyente y llegan un momento en que se encuentran con el tema más profundo en la palabra de la Trinidad y les produce lo mismo, ¿ya? Yo llevaba, tal vez no soy el gran ejemplo, pero conozco a mucha gente, ¿no? Pero en mi caso, una forma muy más pequeña, pero también más humilde, ¿no? Pero mi caso fue llevar un buen tiempo. Yo a los 16 años conocí al Señor y realmente le recibí en mi vida. Pasaron 16, 17, 18 años, 3 años, y creo que tengo que ser sincero en esto, muy, muy radical y directo. Estuve en una iglesia donde a mí no me enseñaban la palabra de Dios. Entonces, eh, no fueron 3 años donde yo fui discipulado, no fueron 3 años donde yo crecí en la palabra. Obviamente Dios se encargaba igual de traerme palabra para poder subsistir en mi vida espiritual, ¿no? Pero cuando, tristemente, digo tristemente porque no sería la idea, ¿no? Tener que cambiar de una iglesia a otra para poder, pero ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, llegué a una realidad, una iglesia, el, no sé, 3, 4, 5 veces más pequeña que la otra, pero era un lugar donde se hablaba y donde se enseñaba la palabra del Señor. Y ahí comencé yo después de casi 4 años, fui golpeado con este tema de la Trinidad, ¿no? Para mí fue algo asombroso, ¿ya? Y que me golpeó. ¿Y qué me golpeó? Me golpeó la fe porque me golpeó esto, el intelecto, mi intelecto humano. Entonces, hermana Sandrita, lo que hay que seguir haciendo es orar y por nuestra hermana Paola y para que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo maravilloso sea el que produzca. Pero usted le dijo exactamente lo que tiene que ser, hermana. De ahí sabemos que la palabra da el fruto y confiamos en eso, ¿ya? Así que ánimo en eso, hermano Marcelo, hermana Sandrita. Vuelvo a decir, no hace ni la primera ni la última cristiana o hombre o mujer que no tenga un problema con la Trinidad de Dios, con la Trinidad de Dios, ¿ya? Por eso estamos estudiando a Dios y si ustedes se dan cuenta, el orden o la guía que ha tenido nuestro estudio ha sido entrar a conocer a Dios como Él mismo se revela, ¿no? Y como usted le dijo, hermana Sandra, hermana Paola, es Dios, es Dios quien se reveló así. Dios es así y Él dijo, así soy yo. Ahora, el problema está en ustedes, tienen que creerme. Sí, no hay otra manera, vuelvo a repetir, no hay otra manera de acercarnos a Dios, sino por la fe. ¿Ya? Ahora, yo sé que muchos cristianos hoy en día usan mucho la razón, el intelecto. Ya dicen nosotros los cristianos no tenemos una fe ciega, sino que una fe que tiene evidencias, ¿no? Que puede razonarse. Yo estoy de acuerdo, claro que sí, nuestra fe puede ser razonable, pero no toda. Llega un momento en que la razón queda chica y fue con lo que partimos hablando de Dios. Lo primero que Dios hace es mostrarse como el ser inalcanzable, el ser inaccesible, y chao razón. Hasta ahí nomás nos llegó la mente humana para poder conocerlo. Pero Él baja, no a Él, ¿cierto? En su gloria, sino en su forma de revelarse a nuestro nivel para que nosotros podamos, por medio de la fe, tener sí acceso a la razón. Pero nunca es razón y luego fe. Siempre es fe y luego razón. ¿Ya? Y siempre nos vamos a encontrar con cosas que van más allá de lo que logramos entender. Y lo hemos visto, ¿no? No sé, la misma Biblia. Yo no vi a Mateo escribir su manuscrito, ¿no? Yo no vi a Lucas escribir. No me consta que Lucas realmente haya hecho una investigación como dijo. Ya, no me consta. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Solamente creer, es fe. Ahora, lo maravilloso de esta fe es que cuando nosotros confiamos, se produce un efecto. Y aquí algo, sé que para muchos es algo subjetivo, pero es real. A mí, ¿quién me puede venir a decir algo contrario de lo que yo he experimentado? Y me pueden decir, pero es que es tu experiencia. Correcto, es mi experiencia, pero es viva, es real. Yo la experimenté, ¿no? Y el evangelio tiene que ser algo en ese sentido experimentable por cada persona, ¿ya? Y no tiene, y de verdad que no tiene que ver con la razón. Y con respecto a esto, y perdonen que me extienda un poquito, hermana Jesús, bienvenida, queriendo tenerla de nuevo. Con respecto, permítanme extenderme un poquito sobre esto. Hoy día hay tanta deserción, hermanos queridos, y las redes sociales, tristemente, y perdonen que vuelva a mencionar las redes sociales, alguno pensará que soy anti redes sociales. Sí, soy anti redes sociales. Sí. Eh, entonces,
creo que el problema de las redes sociales, hermano, es que ha traído una sobreabundancia de conocimiento intelectual. Y mucha gente, claro, está convencida de que va a ser su fe más profunda si se va, si va a lograr razonarla mejor, si va a poder demostrarle a otros que es razonable, y ahí está el problema. Ese es un problema, hermano. Y hay mucha gente que hoy día está desertando del cristianismo. ¿Y saben qué? No solo desertan al ateísmo o al agnosticismo, que es lo más común, ¿ya? Sino que desertan, hermano, hay cristianos, entre comillas, evangélicos, que están volviendo al catolicismo, es impresionante. Y yo a mí no me cae en la cabeza cómo puede alguien volver al catolicismo, ¿no? En principio no me cae en la cabeza, después cuando empiezo a pensar un poquito, claro, ¿ya? Pero, ¿cuál es la respuesta para esto? Miren, la respuesta para esto sería a la antigua, ¿no? Como hace 30 años, 50 años atrás, ¿no? Nunca fueron de nosotros, por eso no están con nosotros. Y chao, listo. Se corta el problema, ¿sí? Pero esa solución no es muy misericordiosa, ¿no? ¿Ya? Y también es una solución que lo ocupa mucho como para hacer lo que hizo Poncio Pilato, lavárselas las manos, ¿sí? Por ejemplo, líderes, pastores o lo que sean los líderes de alguna iglesia, que no se preocuparon de sus hermanos, que no les pastorearon, ¿sí? Que no estuvieron al lado de ellos, que no les enseñaron la palabra. Claro, va a llegar un momento en que va a llegar un engañador y va a ser como el lobo robándose una oveja. Y fue culpa también, no solo de la oveja que se anduvo alejando, sino culpa del pastor que no la cuidó. ¿Entienden la idea, cierto, mis queridos hermanos? Entonces, también hay responsabilidad. Y por eso muchos líderes hoy en día se lavan las manos con este versículo diciendo, bueno, nunca eran de nosotros, por eso no se quedaron con nosotros. Y eso es triste, hermanos. Creo que eso va muy de la mano con esa antigua predicación, la he escuchado muchas veces, pero siempre en mi cabeza está la persona de este caballero aquí en mi pantalla, ¿cierto? En esos tiempos, su pelito negro todavía, mi querido pastor Raúl, predicando allá en Iquique, ¿cierto? Sobre la respuesta que le dio Caín al Señor, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín dijo, ¿qué soy yo acaso? ¿Guarda de mi hermano? ¿Ya? Y ahí nuestro pastor Raúl compartiéndonos de que efectivamente sí somos guardas de nuestro hermano. Sí tenemos que ver por ellas, ¿no? Ver por esta gente, ¿ya? Eh, y, y son nuestros hermanos y tenemos una labor de amor, de cuidarlos. Pero lo más fácil de decir, no eran de nosotros y chao, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de compartir con un amigo de muchos años y que él justamente me decía, tratando de volver, me encuentro con un pastor que dice, no, es que nunca fueron de nosotros, así que no es nuestro tema, ¿ya? Entonces, muy poco amor. Pero vuelvo al punto eh, en que mucha gente está alejándose del cristianismo y tristemente muchos de ellos les sepan guiar por el camino, ellos mismos buscan la forma. Y las redes sociales son la forma, ¿no? YouTube, Instagram, videos cortos como TikTok, ¿no? Veamos, sobre el cristianismo, listo. Pero resulta que en las redes sociales no solamente cuando usted busca algo sobre cristianismo, le va a salir algo que es bíblico. Cristianismo abarca cualquier cosa, hermano, hoy día. Y usted se va a encontrar, ¿cierto? Hace poquito mi hijo, el Benjita, me dijo, sin querer, por, por el tema del algoritmo no sé si de Instagram o YouTube me dijo él, me empieza a tirar nuevos videos, ¿cierto? Sobre un tema. Y él estaba viendo sobre un hermano, un pastor norteamericano que va a las universidades para tener debates, pero debates en el buen sentido, ¿no? Lo usa él como una forma de evangelizar. Entonces pone una mesa y toda la gente que quiera venir a preguntarle le pregunta y él aprovecha de evangelizar, ¿no? Pero le llega, dentro de eso le llega también, le han llegado iglesias de la prosperidad también, hermano, ¿me entiendes? Entonces, de todo llega. Entonces, hoy día el cristiano va, entra a YouTube y listo, oh, se encuentra con que le entra ahí, wow, qué impresionante este hombre, cómo habla de Dios esta mujer, y resulta que son puros los rapaces, hermano. Entre paréntesis, me encuentro con un anuncio justamente en internet de que el señor Guillermo Maldonado
viene a Chile, ¿ya? Y va a estar en Santiago, ¿ya? Y es un evento gratuito, ¿ya? Oh, me quedé asombrado, gratuito. Ah, Guillermo Maldonado, gratuito, los milagros todavía existen. Obviamente es gratuito para la gente que va, pero el platal que le van a pagar a él, aparte que es una forma estratégica de conseguir más adeptos, ¿no? Más seguidores que van al final terminar dándole plata igual, ¿no? Entonces, hoy día, hermanos queridos, es complicado este tema y se va a hacer una promoción, ¿no? Bastante fuerte para atraer la mayor cantidad de gente a escuchar a este falso profeta. Bueno, para mis hermanos que no saben, yo es muy raro que yo hable de un nombre, ¿no? O de una mujer con nombre y apellido, ya, excepto que yo esté muy convencido de que realmente son los rapaces. Y para mí, Guillermo Maldonado es un lobo vestido de oveja, así sencillamente, ya, por donde se le mire. Entonces, por eso lo nombro, así tan directamente. Entonces, hermanos queridos, es tan fácil hoy en día tener acceso a cosas que no están correctas según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nacen de un estudio, ¿sí? Profundo y dedicado a la palabra y de comunión con Dios, sino que nacen de poder, de querer defender la fe razonablemente. Y aquí se entra en un tremendo problema. Crisis de fe, eh, no sé, como un hermano que escuché, un hombre que es profesor de instituto bíblico evangélico, ya, por años, ¿sí? Contando ahí su experiencia, casi llorando porque había tenido una crisis de fe, ya llevaba meses sin orar, meses sin leer la Biblia y seguía enseñando en el instituto bíblico. Sí. Es como raro, ¿no? Entonces, wow, uno dice, ¿cómo puedes enseñar Biblia si no tienes comunión con el Dios de la Biblia, ¿no? Pero fíjense que esto es tan básico, pero el tema de hacer crecer lo razonable, ¿no? El intelecto, no se enseguece al punto de quitarnos lo más básico de la vida cristiana, que es comunión con Dios. Vivimos por Dios, ¿cierto? Vivimos en Dios y vivimos para Dios. Y si no está eso, todo el resto es basura, con todo respeto, ¿no? Pablo lo dijo, para mí todo lo tengo como estiércol, como dice la versión más moderna, todo lo tengo por basura, ¿sí? Como lo dice nuestra Reina Valera, con tal de ganar a Cristo. O sea, la vida de Pablo, al hombre que ellos estudian, ¿no? Y que los recontra estudian su enseñanza, su teología de Pablo. Pablo era un hombre absolutamente dependiente de Cristo Jesús, absolutamente cristocéntrico, su vida giraba en torno a Jesús. Y yo creo que él estaría muy triste de saber que mucha gente que se basa en sus enseñanzas, en sus escritos, no estén amando a Jesús como él quería y él deseaba con todo su corazón de que Jesús fuera amado. Bien, así que esto pasa, hermanos, y el conflicto de la Trinidad también pasa por un tema de esto. Es que no lo entiendo aquí. No, amado, si lo que tienes que hacer, amada, en el Señor, lo que tienes que hacer es ver qué te revela la palabra de Dios y aceptar eso. Hermano, y esto es lo más básico. ¿Sí? Se los demuestro que es tan básico porque usted comienza leyendo la Biblia, ¿sí? Y lo primero que sale en el versículo 1 de la Biblia es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ninguna explicación, no hay ningún argumento, ¿sí? Para que creamos en Dios, para convencernos de que Dios existe. No, no, no. Y de hecho en la Biblia no existe tal argumento. La Biblia parte diciendo Dios creó. Y ahí está. Lee el primer versículo. Si no eres capaz de creerlo, entonces no hay nada que podamos hacer. Ahora, no es que uno desanime a la persona que está leyendo, sino que lo que uno le dice, no leas solamente el primer versículo, sigue leyendo, aunque no creas. ¿Sí? Pero sigue leyendo, sigue adelante. Las cosas que no entiendes, pásalas por alto. Sigue leyendo, ¿sí? Sigue leyendo. Porque creemos que a medida que la palabra de Dios, como lo dije en delante, la palabra de Dios tiene poder y va a ir convenciendo a la persona. ¿Cuánta gente ha llegado a conocer al Señor? No porque lo llevaron a una iglesia, no porque lo hicieron repetir una oración. No estoy diciendo que esté mal, esto ya de ninguna manera. Dios usa todos estos canales, pero sí hay gente que solamente por leer la palabra de Dios sí, han sido convencidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es maravilloso. ¿Ya? Ahora, eh, la idea es que nosotros confiamos en que va a ocurrir eso, no que pasó un testimonio tan antiguo, no sé si alguien lo habrá escuchado, los hermanos de estos hermanos que repartían
los gedeones, ¿no? Que repartían estos famosos Nuevos Testamentos gratuitos, esos azulitos, ¿se recuerdan? Que decían no se venda, pero uno iba a la feria y encontraba, decía, se lo venden una luca. Los vendían la gente ahí, los libros, ¿no? Y este testimonio fue maravilloso cuando yo lo escuché, que impactado, ¿no? Y este Gedeón están predicando en la población y se acerca un drogadicto y le dice al drogadicto, mira, aquí palabra de Dios para ti. No, no tengo plata, le dice el drogadicto. Todo lo contrario, de una moneda que necesito plata. No, le dice, no tengo moneda, pero te, te lo regalo, ¿no? Sí, esto no se vende. Bueno, le dijo, pero mire, los papelitos, las hojitas son, claro que sí, me las voy a fumar todas las hojas, dijo. Ya, porque las hojitas de estos Nuevos Testamentos eran muy finas. Y de hecho, hermano, muchos drogadictos ocuparon esas hojas para fumar, porque era especialmente para eso, ¿ya? O sea, especialmente usado, no que está hecho para eso, ¿no? La idea era que fuera angostito el libro y fuera fácil de llevar de un lugar a otro. Entonces, el hermano le dice, ni un problema, lo único que te voy a pedir es que leas la primera página del Evangelio y después te lo fumes, le dice el hermano. Ya, le dice, sí, puedo comprometerme con eso. Y empezó, Mateo capítulo 1, lo terminó de leer, papelillo, vamos, listo. Y así se fue fumando, se fumó todo Mateo, sí, se fumó todo Marcos, se fumó todo Lucas, comienza a fumarse Juan y llega hasta el capítulo 3 de Juan, versículo 16, y eso, ¡pah! Hasta ahí nomás llegó. No pudo seguir fumando el Nuevo Testamento, asistió a una iglesia, se entregó al Señor y el Señor lo transformó. Ya, el que contó esta experiencia es el que la había vivido. Entonces, es tremendo, ¿no? Así que él era, creo que no sé cuántos podrán decir eso, ¿no? Después de haberme fumado la mitad del Nuevo Testamento, me convertí. Pero es la obra de la palabra de Dios. Nosotros creemos en ese poder, creemos que es algo sobrenatural. Si yo no estaría enseñando la palabra del Señor si no creyera que es sobrenatural, porque ¿para qué enseñar un libro? Prefiero enseñar, no sé, otro libro, el Corán, el libro del Mormón. Así que aquí sí que digo, el libro del Mormón que tiene historias bien entretenidas, no sé, el Bhagavad Gita de los hindúes, no sé, en fin. La literatura de Confucio, que fue un tipo tremendamente sabio, ya, en fin tanta sabiduría en la humanidad, ¿no? Eh, Tristemente sabiduría sin Dios. No, pero creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, eh, conlleva consigo en sí misma poder de Dios que transforma. ¿Sí? De hecho, nosotros somos testigos de eso, hermanos. Yo he visto cómo la palabra de Dios ha ido transformando mi mente. Yo he visto el crecimiento, hermanos amados, hermanos queridos, que los vi de pequeños o los vi muy complicados en un momento de su vida, hermanos, ¿sí? Con el tema de cómo seguir a Jesús. No, que aquí, y hoy día veo el crecimiento espiritual en ellos y pregunto, ¿y qué pasó? No, que me tomé en serio la palabra, ¿sí? Eso es clave, tomé en serio la palabra de Dios. Y eso transforma. ¿Ya? Muy bien. En base a esto, hermanos queridos, la persona de la Trinidad, eh, como lo dijimos, ¿sí? Que más le complica al ser humano es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, pero ya lo hemos dejado claro. Pero saben que tenía en mi corazón compartir con ustedes este estudio, aunque nos demoremos tal vez una clase más, pero quiero enfatizar algo, hermanos. Primero que nada, para concluir el tema, cierto, maravilloso sobre la persona del Espíritu Santo, es que a diferencia del Padre y del Hijo, creo que la mejor forma de ver eh, que el Espíritu Santo es Dios es al ver cómo él mismo se revela directamente como total y absolutamente indispensable, ¿sí? Totalmente indispensable. O sea, dependemos de él radicalmente. Bienvenida, María Isabel, qué lindo que estés con nosotros. Eh, y esto creo que es el Espíritu Santo mostrándonos su obra en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, y es tan, cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento y comienza a enfocarse en el Espíritu Santo, a leer los Evangelios,
ya que los evangelios nos muestran la vida a Jesús, ¿no? Pero también nos van mostrando la obra del Espíritu Santo y de Dios Padre. Y lo vemos en los hechos, como lo estudiamos en Lucas, ¿sí? Con el escritor pentecostal que tenemos, ¿sí? Una forma un poco divertida de señalar a Lucas, ¿no? Eh, Lucas con el Evangelio, Lucas con los hechos, y como lo hemos ido viendo a través de nuestro estudio, hermanos, y uno comienza a darse cuenta de que el Espíritu Santo es indispensable. No hay vida sin Él, no hay nada sin Él, ¿sí? Hoy en día no hay nada sin Él. La iglesia no es iglesia sin el Espíritu Santo, a pesar de que es la iglesia que el Señor ganó con su sangre. O sea, Jesús es el Señor. Y uno comienza a darse cuenta cómo se hace tanto énfasis en el Espíritu Santo, pero no de esa forma que nosotros, es fácil descubrir como el caso de Jesús, ¿ya? Eh, Sino que a medida que uno va escudriñando la palabra, la escritura, eh, y nos damos cuenta de que cuando decimos, dependo de ti, ¿de quién dependo? De ti, Dios, ¿sí? Cantamos canciones con respecto a eso, pero resulta que vamos al Nuevo Testamento y comenzamos a estudiarlo y nos damos cuenta de quien dependemos es del Espíritu Santo. O sea, yo no podría decir dependo de ti, Dios, y también de ti, Espíritu Santo, que no eres Dios. No, o sea, la dependencia que se revela en el Nuevo Testamento, que tiene un cristiano del Espíritu Santo, ya con solo eso lo lleva a entender de que no puede ser nada más ni nada menos que Dios. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo dependo de ti, Dios, bíblicamente y neotestamentariamente es lo mismo que estuviera diciendo de ti dependo, Espíritu Santo. Es así de maravilloso el Espíritu Santo. Y los quiero invitar a que releamos algunos pasajes, por favor. Eh, bueno, después en los apuntes yo le voy a estar mandando, por ejemplo, el Espíritu Santo en la salvación. Es tremendamente importante el Espíritu Santo en la salvación. Bienvenido, Bastián, qué bueno es tenerte también y poder verte. Entonces, el Espíritu Santo en la salvación es indispensable. Entonces, cuando nosotros aplicamos la salvación al Señor Jesucristo, ya cometemos el grave error de creer, ¿sí? Y aquí es lo que hemos hablado, ¿no? Que tendemos a separar, ¿sí? A las personas de la Trinidad, ya que tenemos que diferenciarlas, pero no al punto de está acá, está aquí y está allá. No, porque trabajan por esencia, por naturaleza, sí, recuerden, son uno solo en naturaleza, ya. Son tres personas diferentes, pero en naturaleza son lo mismo. También son exactamente la comunión de ellos en el propósito, en la voluntad, son uno en todo eso. Entonces, por ejemplo, en la salvación, vemos claramente la obra del Espíritu Santo, pero eso te lo voy a mandar eh, porque se supone que era parte del último estudio, pero para que no nos alarguemos en esto, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es clave también en la comunión y en la razón de la cohesión de la iglesia, de que estemos unidos. Se habla de la unidad del Espíritu, que tenemos que guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu es básico para que la iglesia se mantenga unida. Pablo dice que, ¿cuál es el vínculo perfecto? No sé si alguien se recuerda cuál es el vínculo perfecto. El amor, ¿Sí? ¿o no? Gracias, hermano Marcelo. Exacto. Pablo define el amor como el vínculo perfecto. O sea, ¿qué nos vincula? ¿Qué es aquello que nos vincula de forma perfecta? Es el amor. Pero no nuestro amor humano, es el amor de Dios. Y Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Quién produce en nosotros el fruto divino? Es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y Pablo comienza hablando del fruto, no de los frutos, sino del fruto, ¿cierto? Hablándonos del amor. Pablo habla del amor del Espíritu, ¿ya? En fin, dice que hemos sido santificados por el Espíritu para amor fraternal, para un amor verdaderamente profundo entre hermanos. Eh, Quien mantiene unida a la iglesia es el Espíritu Santo y su obra a través del fruto de él. Es el Espíritu Santo quien capacita a la iglesia, quien le da poder sobrenatural y quien le da dones y capacidades para hacer su obra que consiste en mantener a la iglesia, ¿cierto?, creciendo junta,
pero también a la iglesia expandiéndose hacia otros. ¿Y quién produce todo esto? En el Nuevo Testamento claramente es el Espíritu Santo. Pero los quiero invitar que vayamos a pasajes donde los escritores bíblicos se extienden hablando del Espíritu y de su obra. Ya lo vimos en Hechos, ¿cierto? Hechos gira en torno al Espíritu. Es tremendamente maravilloso la obra del Espíritu Santo en Hechos. Él pone obispos, ¿sí? Él llama a los misioneros, él decide, él es el que pone la última palabra, él manda, él se enseñorea, el Espíritu Santo. Maravilloso. Pero vamos a otros pasajes, ¿ya? ¿Les parece? Vamos, por ejemplo, Romanos capítulo 7. Vamos ahí a Romanos capítulo 7. Bienvenida, Jackie, qué lindo es que estés con nosotros. Eh, Romanos capítulo 7, por favor, busquen, hermanos. Notemos aquí cómo Pablo obviamente está hablando de todo lo que conocemos que nos habla en Romanos, de la obra de salvación, de la justificación por fe, ¿cierto? Gracias a la gracia de Dios, ¿no? Pero en todo esto, miren cómo llega un punto de su carta para introducirse en el tema de la obra de Dios en nosotros y por medio del Espíritu. Espero que tengan Romanos capítulo 7. Sí, vamos a ver algunos versículos. Versículo 6, si me acompañan a leer, ahí dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Hermanos, la iglesia sirve bajo un régimen nuevo, no el régimen antiguo que se refiere a la ley de Moisés. Y dice aquí que el régimen nuevo, ¿de quién es? Del Espíritu. Exacto, hermano. Espero que lo estén leyendo, ¿sí? Es muy importante que lo lean para que sus ojitos vean ahí que lo que el hermano Pablo está diciendo no es cuento de él, ¿sí? No nos interesa saber cuál es la opinión del hermano Pablo. Nos interesa saber lo que la palabra de Dios dice. Vuelvo a leerlo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Para Pablo, letra no significaba conocimiento de Dios, la Biblia. Letra significaba la ley de Moisés, la ley que estaba escrita, ¿sí? Y que claramente en Gálatas Pablo lo deja clarísimo, ¿sí? Que no es que fuera mala. Aquí en Romanos también, capítulo 7, nos enseña que la ley no es mala, la ley es buena, es santa, es divina porque vino de Dios. Pero la ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada para llevarnos a Jesús. Para eso fue dada la ley, ¿no? Entonces aquí justamente comienza todo el pecado, el tema del pecado en él, ¿no? Como Pablo, no vamos a entrar ahí, pero fíjense cómo aquí ya entra en el tema del Espíritu Santo, diciéndonos que el nuevo régimen es el régimen del Espíritu, ¿ya? Vamos a saltarnos al capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8, porque ese versículo 7, capítulo 7, versículo 6, ¿sí? Se conecta con el capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu, espero que estén leyendo, ojalá que estén leyendo conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. El Espíritu, la ley del Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Conforme al Espíritu. O sea, vivimos de acuerdo al Espíritu. Miren cómo Pablo está dándole tanto énfasis al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está la imagen, no sé si se les viene la imagen de Gálatas capítulo 5, ¿no? Obras de la carne, fruto del Espíritu, ¿sí? No satisfagan las obras de la carne, sino vivan conforme al Espíritu. Es el mismo escritor de Gálatas y Romanos, por lo tanto es la misma idea, ¿ya? Entonces, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, miren cómo Pablo juega con el lenguaje, ¿sí? El Espíritu, luego Espíritu de Dios y luego Espíritu de Cristo. ¡Wow! Qué potente, ¿no? Para, para que nosotros que estamos examinando la Trinidad, ¡wow! Esto es maravilloso, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Que en Juan, ¿se acuerdan? Juan capítulo 14, 15, 16. ¿Ya? Lo mismo aquí, inspirado por el mismo espíritu Juan y Pablo. ¿Ya? Vuelvo a leer el versículo maravilloso 11. No estoy diciendo que los otros no sean maravillosos, estoy solamente diciendo que aquí en el versículo que amo es maravilloso. Son todos maravillosos, ¿ya? Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Aquí el Espíritu Santo, según Pablo, está tomando un rol directo en la resurrección de los que han muerto en Cristo, de los creyentes. Y dice, por su espíritu que mora en vosotros. Jesús dijo, morará en ustedes. Aquí Pablo está diciendo, que mora en ustedes. ¿Ya? Versículo 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Miren la dependencia que tenemos del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense cómo el espíritu nos da el nexo y el testimonio, Pablo lo va a decir más adelante, que es el espíritu que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. ¿Y saben por qué lo sé? Porque el Espíritu Santo que mora en mí me da testimonio de esto. ¿Sí? Ahora, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, es nuevecito, cuando es nuevo, tiende a dudar de esto. ¿Sí? Pero a medida que uno va escudriñando la palabra va ganando cierto señorío sobre nosotros y somos convencidos por el Espíritu Santo de que sí somos hijos de Dios. Ahora, pueden pasar años y puede llegar un momento de crisis de fe en nosotros. Y también después de años de conocer al Señor puede venir esa crisis. Y uno dirá, es que ¿será que realmente soy hijo de Dios? Puede ocurrir eso. Pero ahí también está el Espíritu dándonos la capacidad de creer por su testimonio de que sí somos hijos de Dios. ¿Ya? Aquí diría Pablo, recuérdense de lo que escribió el hermano Juan. Bueno, todavía cuando Pablo escribió esto, todavía Juan no escribía Primera de Juan, ¿cierto? Capítulo 3, donde dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser hechos hijos de Dios. Y las versiones más modernas, que se basan en en otros manuscritos que se han ido descubriendo, dice que ahí hay una parte, por eso la añaden ellos, como en signo de exclamación, dice que somos hijos de Dios y lo somos. Tremenda seguridad. Y lo somos. ¿Ya? Entonces, es maravilloso el testimonio del Espíritu. Pero no solo el testimonio, sino todo lo que estamos viendo del Espíritu Santo aquí en conexión con los escritos de Pablo. Hermano Marcelo. Ay, casi apago el... no, para corroborar o dar también testimonio de lo que te está diciendo, que cuando, bueno, lo escuché de una predicación de Spurgeon,
que decía justamente una persona que le preguntaba si esa persona era salva o no, pues entonces tenía esa crisis de fe. Y Spurgeon le dijo, bueno, desde el momento en que usted tiene una crisis de fe, es porque el Espíritu Santo está obrando en usted o sea, que está en él, porque para que le produzca esos cuestionamientos y de querer saber más y ver realmente si era salvo o no. Eso. Yes. Gracias, hermano Marcelo. Sí. O sea, en otras palabras, sin duda, una crisis de fe, y era justamente mi intención mostrar que sí puede un cristiano vivir crisis de fe, la puede vivir. Eso no está ajeno al cristiano, el Hijo de Dios. Pero son justamente, como decía el hermano Spurgeon, eh, son crisis de fe porque la fe está, ¿sí? Es porque está. No se podría llamar crisis de fe si la fe no existiera, ¿no? Y en esas crisis de fe el Señor nos da victoria, y cuando decimos el Señor, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, ¿sí? De nuestro Dios, el Espíritu Santo. Seguimos con Romanos. Miren todo lo que, no sé, mis queridos hermanos, ha logrado entender más o menos a qué quiero ir, ¿sí? Al tema de cómo se expande el apóstol, ¿sí? Hablando del Espíritu de una forma poderosa, ¿no? El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. ¡Wow! También era pete pete. Sigamos. Capítulo 8, versículo 18. Perdón, versículo 17. Ahí vamos. Y si hijos, también herederos. Este es el testimonio del Espíritu. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Llama la atención ese versículo. Bonito. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjense cómo aquí pareciera que Pablo comienza a distanciarse de la obra del Espíritu, ¿no? ¿Sí? Y comienza a ya hablar aparentemente de otro tema. Pero vamos a saltarnos 3 versículos y vamos a ir al 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. O sea, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la resurrección, ya la glorificación de los hijos de Dios. Y aquí comienza en el 23, miren. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Se dan cuenta? No ha terminado el apóstol Pablo el tema. Solamente se extendió en el tema, pero ahora va a volver a enfocar el tema en el Espíritu Santo. Dice, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿quién? El Espíritu por los santos. ¡Wow! Tremendo, mis queridos hermanos. Se dan cuenta cómo Pablo se extiende maravillosamente en este libro de Romanos, que para muchos es Romanos, ya, la justificación por fe. No, hermano, el libro romano es mucho más que la justificación por fe. ¿Contiene este tema? Por supuesto. ¿Enfatiza sobre el tema de la justificación por fe? Claro que lo hace. Pero es un libro que no solamente, una carta de Pablo que no solamente habla de la justificación por fe, sino también extensamente del nuevo régimen. Y que importante, hermano, nuevo régimen está hablando del nuevo pacto. ¿Sí? Del nuevo pacto. Bien. Espero que no se me decaigan porque estamos leyendo mucho la Biblia, ¿no? Sé que no pasa eso con ustedes, mis queridos. Siempre es provechoso. Vamos ahora a vamos por orden. Primera de Corintios, capítulo 2. Esto solamente lo vamos a ir rapidito porque ya lo hemos visto. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2.
Fíjense que Pablo comienza hablando en el capítulo 2, versículo 1, ya, de cómo él fue y dio testimonio a los corintios, ya, y cómo fue y les predicó a Jesús, y cómo lo hizo, ya, no basándose en su capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Miren la dependencia de Pablo del Espíritu Santo, ¿ya? Y luego comienza lo que en algunas Biblias tiene por título la revelación por el Espíritu de Dios, algunas Biblias, ¿no? Pero del versículo 6 comienza a hablar de aquella sabiduría que no viene del hombre, sino que viene de Dios. Versículos 6, 7, 8, ¿ya? Y vamos a leer del versículo 9, hablando de esta sabiduría que viene de Dios, ¿no? Antes bien, como está escrito, versículo 9 estoy, de 1 Corintios 2, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué lindo, qué maravilloso. Para usted, para mí, hermano. ¿Sí? Para todos nosotros. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Wow. ¿Sí? Y aquí ya conocemos cómo el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios. Versículo 11, versículo 12, versículo 13, ya, versículo 14, ¿sí? Versículo 15 y el versículo 16. Vamos al versículo 16. Aquí, ustedes lo pueden leer después. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído en los estudios anteriores, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo es el que revela a Dios. ¿Quién más conoce a Dios sino Dios mismo? El Espíritu es Dios en este sentido. Pero miren lo que dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Sí? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Saben que aunque aquí en este versículo no se menciona el Espíritu, Pablo está citando la profecía de Isaías en el capítulo 40. Por lo tanto, para los que conocen Isaías 40, saben que aquí Pablo está refiriéndose al Espíritu, ¿sí? Y lo vimos la semana pasada, Isaías 40. Si lo quieren buscar, si yo les gano, lo leo para que así no nos demoremos. Isaías 40. Ya lo tengo. Ajá, 43, bien, ya hermano, el versículo 15, o sea, el 13. 15, 13. ¿Quién Sí, enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? muy bien. El siguiente, ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿ven? Esa es la cita que Pablo hace. Pablo está citando esa profecía de Isaías y en Isaías se refiere a quién? Al Espíritu de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Sí? Ya. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Le aconsejó enseñándole. ¿Ya? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará? ¿Sí? Entonces, todo este capítulo, capítulo 2, está centrado también en el Espíritu Santo, como el gran revelador de Dios. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos entonces por orden. 1 Corintios capítulo 12, que tampoco le vamos a dar mucha lectura porque también lo leímos. ¿Sí? Usted sabe, 1 Corintios capítulo 12, tenemos los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. ¿Sí? Capítulo 12, versículo, vamos a leer el versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cómo Pablo nos sigue enseñando una dependencia radical del Espíritu Santo. ¿Ya? Radical. Versículo 7. Pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí comienza. Los dones, según el Espíritu les da, según este don, según el Espíritu. Este otro don, según el Espíritu. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere. Versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y todo lo que sigue más adelante, mis queridos hermanos, en que Pablo habla de los dones, todo gira en torno a que son los dones del Espíritu. Y aunque usted ya no ve mencionando tan seguido al Espíritu Santo en el resto del capítulo, usted no puede, ¿sí?, dejar al Espíritu Santo fuera. Porque de todos los dones que está hablando y cómo funciona el cuerpo de Cristo con los dones, ¿ya? Cómo la iglesia del Señor se manifiesta y cómo se une, ¿sí? Se entrelaza entre los miembros, ya es por los dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Cómo Pablo está dando un tremendo énfasis de nuevo al Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí está siendo absolutamente neumatocéntrico o Espíritu Santo céntrico. ¿Sí? Aquí, tremendo. Y fíjense, lo mismo que pasaba en Hechos. En Hechos se habla de la iglesia es el cuerpo de Jesús, pero ¿a quién vemos siendo soberano sobre la iglesia? Al Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Jesús, pero ¿a quién vemos operando, dando dones para que, cierto, se manejen los miembros y se produzca esta intercomunión entre los miembros del cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo quien hace esto. ¿Ya? ¡Qué tremendo! Capítulo 14. Perdón, antes del 14, el 13. El 13 habla del amor. ¿Sí? Y ya Pablo ha dejado claro que el verdadero amor solo viene de Dios y que ese amor ha sido dado por el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Y ahora sí, capítulo 14 vuelve a hablar de los dones. Vuelve a hablar de los dones. O sea, sigue con el énfasis en el Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor, 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 fruto del Espíritu, amor derramado, el amor de Dios derramado en nosotros por el Espíritu, el amor del Espíritu, el fruto del Espíritu, el Espíritu. Sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por él el Espíritu habla misterios. Eso lo dejó claro en el capítulo 12. Entonces, al seguir hablando de los dones, ¿sí?, sigue siendo dependiente todo este capítulo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que da los dones. ¡Wow! ¡Qué tremenda supremacía del Espíritu Santo en todo esto! Y digo supremacía no por sobre el Padre y sobre el Hijo, sino sencillamente, perdón, poniendo al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde es al mismo nivel del Padre y al mismo nivel del Hijo. ¿Sí? Vamos, vamos bien, ¿cierto, hermano? Espero que vayan bien. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Se dan cuenta cómo Pablo se extiende en el tema, ¿sí?, en pasajes muy nutridos, hablándonos del Espíritu Santo, de lo indispensable que él es, ¿ya? Sigamos, segunda de Corintios, capítulo 3. Ahora, recuerden, estos son pasajes extensos, ¿sí? Muy nutridos de la obra del Espíritu Santo. No significa que son los únicos que nos hablan del Espíritu. Hay muchos versículos del Espíritu Santo, maravillosos versículos. Solamente estamos viendo cómo los hombres inspirados, valga la redundancia, por el Espíritu Santo, ¿sí?, van escribiendo y eh, se dan tanto espacio para mostrarnos y revelarnos a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Mientras buscan 2 Corintios capítulo 3, le doy la oportunidad a mi hermana, no sé si mi hermana Miriam o mi hermana Tere, cualquiera de las dos. Hermana Tere. Sí, Hermana y Tere. yo, pastor, es que en realidad yo tenía no sé si llamarlo duda, pero nosotros acá con los hermanos
participamos el sábado de una, ¿cómo se podría decir? Repartimos alimentos. Bueno, fuimos a la Alameda a repartirle tecito y pancito a las personas que están en situación de calle. Qué lindo. Y ¿sabe qué, pastor? En todo ese proceso que vivimos, había muchas personas que, varios estaban borrachitos, otra mujer joven igual, estaban en estado de alcohol, y nos llamaba la atención porque nosotros al entregarle el té, el pancito, le decíamos de que ellos tenían que volverse al Señor y que era una oportunidad que el Señor siempre nos estaba dando oportunidades. Y varios de ellos empezaron a hablar y decían de que ellos sí conocían al Señor. Y incluso uno citaba versículos bíblicos y nos hablaba. Y hoy día pensando, porque nos quedamos pensando en todas esas personas, fuera que como sufren humanamente, y yo pensaba hoy día, yo decía, ¿tendrán ellos el Espíritu Santo? ¿En algún momento lo tuvieron? ¿Se fue el Espíritu Santo de ellos? Porque la palabra nos dice que el Espíritu Santo no puede habitar donde hay pecado, pues. Y ellos están bajo la esclavitud del pecado, bajo los deseos del mundo. Y yo pensaba todo eso hoy día, yo decía, ¿cómo será? O les queda la enseñanza que ellos tuvieron. ¿Qué pasa ahí con el Espíritu Santo? Eso es lo que yo quería saber. Sí. Gracias, hermana. Como escribió Bastián, sí, creo que de alguna u otra manera todos hemos experimentado al curadito, a la curadita, ¿cierto? En nuestros propios templos, ¿no? Que han entrado borrachitos y atrás se ponen a cantar el himno, se lo saben mejor que hay algunos hermanos, ¿no? O sea, lo primero, hermana Tere, que esto nos demuestra que hay mucho conocimiento de Dios en mucha gente, ¿no? Lo que voy a decir, no quiero que se malinterprete como que no tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir evangelizando, ¿no? En nuestro Chile. Pero sí quiero hacer un énfasis, no puedo dejar pasar este momento para hacerlo. Bueno, nuestro Chile está súper evangelizado, ¿sí? Está muy evangelizado. Ahora, claro que alguien me podrá decir, pero que no está evangelizado con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Ese es un tema que a cada uno tiene que ver, cada ministerio tiene que ver ante el Señor, ¿no? Nadie es quien para juzgar a otros. Pero sí, eso nos muestra que mucha gente sí conoce al Señor. Lo primero, ¿no? Y que nos tiene que llevar a entender que hay gente que increíblemente, mis queridos hermanos, hoy, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, aún hay gente en el mundo que no ha escuchado jamás del nombre de Jesús. Y creo que es el Espíritu mismo que nos lleva a pensar en esa gente. Ya, por eso el orar por a los que se les denomina misioneros, ¿no? Que van a esos lugares, que están llegando a esas personas, que están intentando llegar. Qué importante orar por ellos, hermanos. Si nosotros no vamos, qué importante es orar por esa gente, qué importante es ofrendar para que ellos puedan llegar, qué importante es promover el que la iglesia pueda llegar a esos lugares donde, a diferencia de Chile, que hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, en esos lugares no hay nada del conocimiento de la palabra de Dios. Ya, me es imposible no hablar de esto, ¿sí? Cuando escucho algo como lo que usted me ha contado, mi hermanita Tere. Y ahora voy al tema directamente de que usted me ha preguntado. Yo soy una persona, mi hermana Teresa, que creo que hay muchas cosas en la palabra de Dios que yo no sé. Y hay algunas que definitivamente he logrado llegar a un punto de decir, no me voy a forzar por conocerlas porque creo que son muy profundas. Lo que la palabra del Señor nos enseña, sí, claro, es que un hijo de Dios recibe el Espíritu Santo una vez, ¿ya? Y no hay ninguna base bíblica para creer que ese Espíritu Santo en algún momento se va y tiene que volver a venir sobre él, ¿ya? Eso es lo primero. Lo que implica que hay gente que sí se aleja del Señor, y esa gente que se alejó del Señor, y aunque hizo cosas malas, yo entiendo el tema, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo no puede habitar en donde hay pecado, ¿no? También vemos que la Biblia, y lo vimos la semana pasada,
que enseña que sí podemos contristar al Espíritu, o sea, cristianos que contristan al Espíritu, y lo vimos la semana pasada, la única forma de contristar al Espíritu Santo es por medio del pecado. La única forma que tenemos en que podemos contristar a Dios, entristecerlo, es por medio del pecado, no hay otra cosa, ¿sí? Entonces, sí hay cristianos que tristemente pecan. Todo cristiano que peca, ¿sí? Peca eh, siendo habitación del Espíritu Santo, ¿ya? Por eso también habla de no apagar el Espíritu, ¿sí? Nos habla de que, a diferencia de lo normal que tristemente hoy en día, seamos llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y ese sean llenos, le está hablando a cristianos que en ese momento no lo están siendo, y Pablo les está exhortando a que lo sean, ¿no? Entonces, en este sentido, mi hermana Tere, eh, más allá de si estas personas conocieron al Señor realmente y si el Espíritu Santo vino a habitar en ellos y están descarriados, uno no podría asegurar, ¿sí?, de que realmente tal vez lo conocieron bien, y el conocimiento que tienen no necesariamente es porque fueron hijos de Dios. Pero yo no puedo tampoco negar de que hay cristianos que están descarriados y aún con esa actitud de estar descarriados, yo no puedo asegurar tampoco que el Espíritu Santo se fue de ellos, porque si se fue de ellos, sencillamente ya no vuelve. ¿Ya? En eso sí que la palabra de Dios es clara. ¿Ya? No hay un doble nuevo nacimiento, y no hay una doble conexión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y como lo vimos la semana pasada, le doy el título a pasar a mi hermano Marcelo, eh, la idea de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿sí?, tiene que ver con ese pecado ya extremo, que en el libro de Hebreos se refiere, ¿cierto?, a la apostasía, ¿no? Ya a un punto extremo, ya que a cada rato no son cristianos que están llegando a ese punto, ¿no? Pero sí, si la Biblia nos habla de que tenemos que ser cuidadosos con eso, es porque puede darse la oportunidad. Mientras nosotros nos mantengamos en el Señor, no tenemos por qué asustarnos de ese pecado, ¿no? Si la Biblia al final es tan clara en decir que tenemos que estar siempre alertas, siempre velando, siempre junto a Dios, siempre en comunicación con Dios, ¿sí? Eso es tan claro, ¿ya? Así que en ese sentido, mi querida hermana, ¿qué pasa con ellos? Solamente Dios sabe. Y cada persona, hermana Tere, es un caso aparte. Entonces, no podemos decir, todos los que conocen, los que hablan del Señor, fueron hijos de Dios. No. El hecho de recitar un versículo, el hecho de recitar un canto, no significa que algún día conocieron a Dios. Tal vez están así porque jamás lo conocieron. Pero que si hay hijos, como les llamamos, ¿cierto? Hijos pródigos, como le llamamos en nuestra cultura evangélica, descarriados, ¿ya? O que andan en Egipto, que es el lenguaje que no entiende la gente sin Dios, ¿no? Dice, no, el hermano andaba en Egipto, churra que tiene plata el hermano, anda, se dio el medio tour, ¿no? O como salió una reunión hace poco, que un hermano dijo, ¿no?, que el pastor, en la iglesia donde yo iba, el pastor cayó, ¿no? Cayó, se cayó la bicicleta, dijo uno, se cayó el caballo. Claro que nuestro lenguaje evangélico, religioso, ¿no? Cayó. Uno entiende que obviamente que cayó en pecado, ¿no? Pero, en fin. Entonces, mucha gente tiene, tristemente, y en esto tengo que ser muy, muy claro, hermana, hermanos queridos, sí, hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no sabemos si realmente conociendo al Señor, si alguna vez llegaron a ser hijos de Dios o no. Y por otro lado, es casi, no podría nadie asegurarlo por la Escritura de que alguien que realmente sea cristiano no ande descarriado y que el Espíritu Santo lo haya abandonado. ¿Ya? De hecho, muchos cristianos han vuelto y han dicho, siempre estuvo ahí la voz, era como una voz interna, ¿no? Pum, pum, pum. Y hoy día estoy de vuelta gracias a esa voz. ¿Y esa voz interna de quién era? ¿Sí? ¿Era de su propio espíritu? No, como ser humano no iba a tener ninguna intención de volver. Esa voz interna era la voz del espíritu. Ahora, si Dios, hermanos queridos, decide estar con un creyente que se descarría, bueno, ahí cada uno tiene la libertad de pensar, libertad en ese sentido. Si yo quiero decir, no, que no puede ser un problema, no puede ser que el Espíritu Santo está habitando en esa gente que está descarriada, ni un problema. Pero sí tenemos que ser cuidadosos en decir que gente que sí conoció al Señor, que sí tuvo el Espíritu Santo, que se descarrió, por lo tanto el Espíritu Santo lo abandonó y ahora tiene que
volver para que el Espíritu Santo vuelva. Creo que eso es más difícil de corroborar de la Escritura, ¿cierto? Que una persona descarriada, aún el Espíritu Santo continúe en él obrando de una manera que nosotros no entendemos. Al final, hermanos, recordemos que Dios habita y se manifiesta en lugares donde hay alta pecaminosidad, ¿sí? ¿O no? Por ejemplo, ustedes mismas, mi querida hermana Tere, en medio de la ebriedad. Sabemos que la ebriedad es la borrachera, es un pecado, claramente, ¿no? Toda esa gente, va a sonar fuerte, hermano, pero lo que voy a decir, toda esa gente pecadora, ¿sí? Están todos en pecado. El pecado reina sobre ellos. Sin embargo, Dios estaba en medio de ellos, a través de ustedes. O sea, Dios igual se manifiesta en medio de la pecaminosidad. Así que, mi querida hermana, eso en forma, yo no voy a ser radical en decirle, no, esto es imposible, no. Le dejo estas dos opciones, ¿sí? Y no hay ningún problema en que aceptemos una, aceptemos otra. Lo que sí, para terminar de la pasada a mi hermano Marcelo, decir que hay una que sí es más complicada confirmarla por la escritura que la otra. Eso, mi querida hermana Tere, y nada más que decirle, gracias, Señor, por lo que están haciendo, hermana. Gracias, Señor, por lo que están haciendo. No nos olvidemos. Yo no voy a decir, hoy necesitamos que el Evangelio sea alcanzando a la gente de esta manera como lo están haciendo los hermanos. No, eso ha sido siempre la obligación de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido que predicar en una mano la Biblia y en otra mano el pan. Siempre. Así lo hizo el Señor Jesucristo, así lo deberíamos hacer nosotros también. Y cuando digo pan, no solamente me refiero a alimentar, sino que ayudar a alcanzar a la gente en sus tremendas necesidades. Así que Dios les bendiga, hermana Tere, que el Señor les siga fortaleciendo en esa tremenda labor. Mi hermano Marcelo. ¿No? Con respecto justamente a lo que usted tocaba del tema de contristar al espíritu, ¿cierto? También formas de apagar el espíritu es no orando, no leyendo la palabra, no congregándonos, y que a la larga llega a ser como el caso que contaba usted del maestro de allá de un instituto bíblico que estaba teniendo esos problemas de crisis porque justamente cuando empezamos a apartarnos de lo que de nuestro deber como cristiano, por algo Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, y cómo avivamos un fuego echándole más leña. Nosotros como cristianos, ¿cómo avivamos el fuego? Leyendo la palabra, estudiándola, orando, congregándonos, que es la forma de avivar el fuego. Así es. Amén. Gracias, mi hermano Marcelo. Sin lugar a dudas, es tan práctica la palabra. Bien, uno lee eso que acaba de exhortar mi hermano, de animarnos en eso, y es así de sencillo. No necesitamos teología profunda para ver esos versículos, ese pasaje, y aplicarlo a nuestra vida, porque es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Muy importante. Ahora, cortito, con respecto a ese, me río de la nena tan linda, que hola, Dios te bendiga. Es tan importante esto, hermano, lo vamos a seguir viendo más adelante, pero cómo la vida del cristiano tiene que ser tan práctica, hermano, tan práctica. De no dejarnos envolver por todo el tema religioso que nos ha envuelto por años, ¿no? A muchos. No, seamos prácticos y orar, leer la palabra de Dios, congregarnos cuando podemos. Todo eso es algo práctico y tiene que ver con vida, tiene que ver con mi relación con Dios. No es mera religión. Yo no oro porque me obligan, yo no oro porque si no el pastor me va a retar, yo no oro ni me congrego porque si no el pastor, no sé, capaz que me expulse y me quiten la membresía. Yo no me congrego por eso. Ya, yo no leo la palabra porque alguien me está mirando. Bueno, si hay alguien que me está mirando, el Señor, ¿no? Pero aparte de él, nadie más. Ya, yo no estoy teniendo un líder ahí encima mío, estáis leyendo, ¿no? O alguien que me esté supervisando, hermano Pablo, ¿leíste la semana la palabra? La verdad es que, hermano, no tuve tiempo, no, nada de eso, no. Nace porque hay una necesidad vital en mi vida, ¿no? Y confío en que también es esa misma necesidad que está en usted, tiene que ver con una relación con nuestro Dios. Y esa relación con Dios va produciendo frutos en nosotros, ¿ya? Frutos maravillosos, ¿ya? Y justamente quien opera en esto es el Espíritu Santo.
Muy bien. Continuamos, ¿les parece? Segunda Corintios, ahí estábamos, ¿no? Capítulo 3. Aquí, hermano, Pablo nuevamente se sumerge en la obra del Espíritu, ¿ya? Vamos a leerlo completito, porque este sí que no lo hemos leído, creo, no recuerdo haberlo leído completo en el estudio, en los estudios. Lo vamos a leer ahora. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? ¿Ya? Recuerden que la segunda carta de Pablo a los Corintios es como una carta de defensa a su ministerio. Qué triste para Pablo haber tenido que escribir una carta así, ¿ya? Porque los corintios no solamente eran carnales en el sentido de que no querían dejar cosas que ofendían a Dios, sino que también, tristemente, fueron, permítanme la expresión, sí, fueron muy traidores con el apóstol Pablo, ¿sí? En ese sentido fueron un tremendo dolor de corazón para Pablo. Bien, versículo 2. Nuestras cartas son ustedes, les dice a los corintios, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta, ¿cierto? De Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con, aquí entro, con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, hermanos queridos, tablas de piedra. Esto tiene solo una referencia. En la escritura no hay más referencia que una. ¿Y cuál es? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. ¿Cierto? Gracias, hermano Marcelo. Sí. Las tablas escritas. ¿Cuáles fueron las leyes escritas por Dios en tabla? Fueron los 10 mandamientos, hermanos. ¡Wow! Esto tiene su peso, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que Pablo está desechando los 10 mandamientos? ¿Ya? ¡Wow! Pero está claro, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón aquí dentro, que fue lo que Jeremías profetizó sobre el nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus corazones. ¿Ya? Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y hermanos queridos, a ver, he tratado un poquito, así muy someramente, el tema de las versiones, ¿no? No hay ningún problema con ver diferentes versiones. Y yo amo mucho la Reina Valera, ¿sí? Pero aquí cuando las personas que revisaron la Reina Valera en el año 1960, yo creo, ¿sí? Que aquí espíritu tendría que haber sido con E mayúscula, ¿sí? Porque el contexto está hablando del Espíritu de Dios, ¿cierto? Versículo 3, el Espíritu del Dios vivo, ¿no? Y aparte que dice pacto no de la letra, sino del Espíritu. ¿Se recuerdan lo que leímos reciencito nomás en Romanos capítulo 7? El nuevo régimen del Espíritu, la ley del Espíritu, ¿ya? Ahora, efectivamente, si ustedes buscan en la Reina Valera, ¿sí? De 1995, por ejemplo, la van a encontrar con E mayúscula. Si buscan en la Reina Valera del año 2000, la van a encontrar con mayúscula. Si la van a buscar la revisión de la Reina Valera del año 2015, la actualizada, la van a encontrar con E mayúscula. Si la buscan en la NBI, la van a encontrar con mayúscula, ¿sí? Entonces, en este sentido, en este versículo, tenemos que entender que se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. No sé si alguien tiene ahí la NBI que pueda leerla, por favor, o que vea, ¿cierto? En el versículo 6. ¿No? ¿Nadie? Bien, leo yo la NBI. ¿Sí? Aquí tengo. ¿Sí? ¿Alguien la tiene?
Sí, Por favor, revise dice, ahí si en la NBI está con E mayúscula o E minúscula. con mayúscula. Muy bien. Él nos ha Favor, ¿no? capacitado, ¿ah? Sí, léala Él nos nomás. ha, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu con mayúscula, porque la letra mata, pero el espíritu con mayúscula da vida. Sí, ahí está, clarito, ¿no? Sí. Ahora, vuelvo a decir, todas las otras versiones, ¿sí? O las más importantes, ¿sí? Están ahí en ese versículo, la palabra espíritu está con E mayúscula, ¿sí? Porque ahí se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿ya? Así que, hermanos, tomen su Reina Valera de 1960 y elimínenla. No, no es eso, hermano, ¿sí? Y por eso son buenas algunas versiones, porque muchas personas se aferran y dicen, no, no, es que la Biblia está hablando aquí del espíritu humano. No, 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 el contexto está claro que es del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, sencillamente, podemos apoyarnos en otras versiones, incluso en revisiones de la misma Reina Valera, ¿ya? Para entender la Reina Valera contemporánea, que otra, famosa de las Reinas Valera, ¿ya? También están todas con E mayúscula. ¿Por qué? Porque el contexto nos obliga a entender de que el versículo 6 está hablando del Espíritu Santo, ¿ya? Es no de la letra, sino del Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué espíritu es el que vivifica? No el espíritu humano, es el Espíritu de Dios. Eso está claro. Pablo en Romanos capítulo 8 lo vimos. Él es el que da vida, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vuelve aquí a hablar y a centrarse en el Espíritu. Miren cómo Pablo, de la misma manera como lo enseñó en Romanos 7 y en Romanos 8, el nuevo régimen, el nuevo pacto es el pacto del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora alguien dirá, pero no fue el pacto hecho en Jesús. Por supuesto, Jesús dijo, la sangre, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Ya, bueno, ¿es el pacto de Jesús o el pacto del Espíritu Santo? Aquí está lo maravilloso de la Trinidad. ¿Sí? Esto es el pacto de nuestro Dios, ya ganado por medio de la obra y la sangre de Jesucristo, y un pacto vivificado por la obra del Espíritu Santo en los cristianos y en medio de los cristianos, ¿cierto? Uniéndoles en lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, no la iglesia denominación que tiene el nombre Iglesia del Señor, ¿ya? Porque recuerden que hay una iglesia, una denominación que se llama Iglesia del Señor. ¿Ya? No, yo estoy hablando de la iglesia de Jesús del Señor. Podría decir la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿sí? Que también sería correcto, pero hace alusión a una... Me dio con los mormones hoy día, ¿no? Entonces, también está haciendo alusión de eso, ¿ya? Y en fin, estamos hablando de la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor que está vivificada por el Espíritu Santo. Pero sigamos, versículo 7, ¿ya? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, nuevamente vuelve a hablar de las tablas de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, está clarito ahí, ¿no? ¿Sí? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, está hablando más encima, que son las tablas de los 10 mandamientos, porque esto de que no pudieron ver la gloria que reflejaba, ¿cierto? El resplandor que reflejaba Moisés, eso fue cuando, nosotros leemos en Éxodo, la segunda vez que Moisés sube de nuevo al monte, ¿sí? Y nuevamente baja con las tablas que él mismo había roto por su ira, por su enojo, ¿ya? Su disgusto con el pueblo. Ahora baja, y cuando baja la segunda vez es cuando el rostro baja iluminado, ¿no? ¿Y con qué baja él? Con las tablas de la ley, hermanos. Este capítulo de 2 Corintios, capítulo 3, nos muestra claramente que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. No, no lo estamos. Así de directo, hermano. Y cuidado hoy día, porque hay muchos que quieren reinterpretar esto, buscarle formas, ¿no? No, hermanos, no. No hay por qué volver, hermano, al judaísmo. Les dije al principio, hay cristianos que están volviendo al catolicismo. ¿Sí? Hay cristianos que están volviendo al judaísmo en este tiempo, hermano.
Es increíble, que Dios nos ayude, que Dios nos libre, ¿no? A cuidar nuestros corazones. El Señor ya no nos puso en el pacto de Moisés, nos puso en un nuevo pacto, un nuevo régimen, ¿sí? Ya no de las tablas de la ley, sino en el régimen del Espíritu Santo, ¿ya? Bien, vamos a saltar, ¿no? Porque sigue hablando, ¿cierto?, del pacto antiguo en el nuevo pacto, ¿ya? Que es el pacto del Espíritu. Fíjense, todo esto va en el contexto de que es el pacto del Espíritu, ¿ya? Del Espíritu del Dios vivo. Entonces, ya Pablo sigue hablando de esto, comparando la obra, ¿cierto?, de Moisés en el Antiguo Testamento con lo nuevo, ¿ya? Que es el nuevo pacto del Espíritu, ¿sí? Y volvemos al versículo 16, de nuevo a la lectura. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿sí? Porque el Señor es el, wow, esto es tremendo, porque el Señor es el Espíritu. Miren, aquí están tan directo, ¿cierto? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero no termina ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren cómo la enseñanza de Pablo se centra en todo este capítulo en el Espíritu Santo, el pacto, el nuevo régimen, ¿cierto? Dado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va transformando. Yo pensé que había sido Marco Witt que había inventado eso de gloria en gloria, ¿no? Pero no fue Marco Witt, fue la palabra del Señor mostrándonos de que somos transformados de gloria en gloria. ¿Y quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. Y qué tremendo cuando nos dice el Señor, ¿cierto? Cuando se conviertan al Señor, luego dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! Que nos está enseñando la tremenda importancia del Espíritu Santo. Bien, tenemos entonces el testimonio de Lucas en Hechos. ¿Se recuerdan, no? El testimonio de Lucas en Hechos sobre cómo gira la iglesia en torno al Espíritu Santo. Tenemos a Juan, capítulo 14, 15 y 16, ¿cierto? Mostrándonos la obra, ¿cierto? Y la persona del Espíritu de una forma maravillosa en comunión con el Padre y el Hijo. Ahora, tenemos al apóstol Pablo enseñándonos nutrida, ¿cierto? Una nutrida enseñanza en pasajes largos sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Y su obra y su persona como el centro, ¿sí? De la cristiandad. Y ahora nos vamos, obviamente, al último capítulo y al último libro, ¿cierto? De la Biblia, me refiero al capítulo histórico, ¿no? Apocalipsis. Y me imagino que la mayoría de ustedes ya saben a dónde voy a ir, ¿no? Apocalipsis, capítulo 2 y 3. O sea, los mensajes a las iglesias. ¿Sí? La mayoría de ustedes, me imagino, lo han leído. Solamente voy a leer algunos versículos claves, ¿no? El libro de Apocalipsis es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Eso está clarísimo. Desde los primeros versículos hasta el final es la revelación del Señor Jesucristo en su esplendor, en su señorío total, en su victoria final, radical, absoluta, ¿ya? Pero en medio de todo este libro maravilloso, se le escriben mensajes a las iglesias, ¿cierto?, de Asia, que son las que escribe el apóstol Juan para estas iglesias. Iglesias, no eran las únicas iglesias que habían en ese tiempo, había muchas iglesias más, al final del siglo, ¿ya? Pero el Espíritu Santo se enfocó en las iglesias a las cuales tenía acceso, o en las cuales había tenido acceso seguramente Juan. De hecho, Juan estuvo, ¿sí? Se cree que terminó su vida en Éfeso, ¿ya? En la iglesia de Éfeso. Bien, capítulo 2 y capítulo 3 nos muestran estas cartas, ¿cierto? Vamos a la primera iglesia, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Al que venciere, le daré a comer. Bueno, ¿quién dice esto? ¿Lo dice Jesús o lo dice el Espíritu? Pareciera, ¿sí? Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto,
¿Quién es ese? Jesús, el Señor. Si ustedes lo leen en el capítulo anterior. Yo conozco tus obras. Y en el capítulo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. En el mismo mensaje hay una clara palabra de Jesús y hay una clara palabra del Espíritu. El Espíritu Santo está aquí. Ahora alguien podrá decir, no, es que aquí el Espíritu Santo se refiere a que estaba inspirando las palabras de Jesús o las palabras de Juan. Como sea, está aquí. ¿Sí? Está clarito aquí. A la primera iglesia. Segunda iglesia, en Mirna, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tercera iglesia, capítulo 2 también, al final, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Cuarta, Tiatira, ¿sí? Versículo 29, 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Cuarta. Quinta iglesia, Sardis, capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu... Bueno, ustedes ya saben cómo va a seguir leyendo, ¿no? Sabemos todo, ¿no? Versículo 6. Capítulo Filadelfia, ¿cierto? La sexta, versículo 13. Y la séptima, la Odisea, versículo 22. Todas hablan, ¿sí?, de la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu dice a las iglesias. Imagínense, hermanos, termina Apocalipsis centrando, ¿sí?, todo el mensaje a la iglesia del Señor, ¿sí?, centrándola también de la mano de la obra del Señor Jesucristo, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto, hermanos. Y bueno, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa, o sea, la iglesia. Termina la Biblia mostrándonos la relación, ¿sí?, vital, ¿sí?, que la iglesia tiene con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Ese mismo Espíritu que motiva a la iglesia a decir, ven, ¿cierto?, es el que termina el libro de Apocalipsis, versículo 20, diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y Juan termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es la idea de haber leído todos estos pasajes? Aquí llegamos con esto del Espíritu Santo, queridos hermanos. Llegamos a entender que Él es indispensable. Esta indispensabilidad del Espíritu solamente lo pone en una posición de Dios. Vuelvo a decir, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito. Cuando cantábamos algunos ese himno lindo, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de que necesitamos a Dios, ¿sí? Es, hermanos queridos, la necesidad que hoy tenemos del Espíritu. Entonces, miren, cómo el Dios, ¿sí?, el Dios de la eternidad, viene en la persona de Jesús. El Padre envía a Jesús para que Jesús nos venga a revelar a Dios. Jesús se va, ¿cierto? Y no puede quedar la iglesia, no pueden quedar los creyentes, ni el mundo sin la obra de Dios, ¿sí?, que se manifestó en la obra de Jesús. Jesús se va, ¿sí?, vuelve a la gloria que siempre le perteneció y tiene que volver a venir, ¿sí? Dios, nadie puede reemplazar a Dios. Jesús es Dios y se va, tiene que venir Dios, no puede ser otro. Y viene Dios, que ¿quién es? Dios Espíritu Santo. Y es este Dios Espíritu Santo, que es el único Dios, es el que comienza a manifestar lo que Jesús enseñó, ¿cierto? La obra de Jesús, la obra del Padre. Por eso Juan lo dice de una forma tan maravillosa, diciendo Jesús, el Padre, ¿sí?, el Padre y yo vendremos a ser moradas, ¿sí?, vendríamos siendo morada en ustedes. Y eso en el contexto de Juan
es por medio del Espíritu de Dios. O sea, Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios en nosotros. ¿Sí? Dios en nosotros. 1 Corintios 3, versículo 16, lo vimos la semana pasada, al último, ¿sí? Ahí cuando quedan 10 minutos para las 11. Sí, hermana Sandra, sí me di cuenta en el radio de la semana pasada. Sí, y mi hermano Marcelo, no, un poquito antes. El hermano Marcelo leyó, ¿cierto? No se olviden que son espíritu de Dios, espíritu, ¿cierto? Perdón, templo del espíritu. No son espíritu de Dios. Perdón, hermano. No se olviden que son templo del espíritu de Dios, ¿cierto? Y que, son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Efesios 2:22 dice que como iglesia, ¿cierto? Estamos unidos para ser templo, ¿cierto? Un edificio para el Espíritu de Dios, ¿ya? Y quiero que vayamos a Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo un ser humano llega a ser participante de la naturaleza divina? O sea, ¿cómo un ser humano llega a ser participante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Esta naturaleza divina, lo hemos estudiado, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza divina, estamos hablando de Dios, de la esencia de Dios. Y como vuelvo a preguntar, un señor tanto, una señora tanto, un caballero tanto, una señorita tanto, un niño tanto, una niña tanto, seres humanos pueden llegar a ser parte de la esencia o de la naturaleza de Dios, o sea, de Dios. ¿Cómo? La única forma es que Dios venga a habitar en ese ser humano. No hay otra manera. Nosotros nunca vamos a llegar a ser dioses. Jamás. Nunca. Somos seres humanos. Ni ángeles vamos a llegar a ser, hermano. Así que si se está pasando rollo que va a tener 3 pares de alas, como los serafines, lo más probable es que eso no ocurra, ¿ya? Ahora, ¿vamos a llegar a volar? Ya, mejor no me meto en ese tema, es otro tema, ¿no? El tema es que sí vamos a tener cuerpos glorificados como el del Señor, pero no significa que vamos a tener alas. No vamos a ser ángeles nunca, menos dioses, jamás. Pero sí ocurre algo, que Dios ha venido a habitar en el ser humano. O sea, Dios habitando en el ser humano. Eso es la naturaleza divina, ¿cierto? Haciéndose o haciéndonos a nosotros partícipes de ella. Y esta naturaleza divina, este Dios en nosotros, por quien podemos ser partícipes de Dios, es el Espíritu Santo. De esto está hablando Pedro aquí, ¿ya? Así que, hermanos queridos, nuestra dependencia del Espíritu Santo nos muestra claramente que Él no puede ser menos que Dios, ¿ya? Imagínense, nos sella, ¿se recuerdan, no? Nos dio las arras del Espíritu, nos selló con el Espíritu Santo. Hermano, el sello era, ¿cierto? Podía decir, era una garantía, ¿no? Algunos hablan de que era como una especie de anillo que se ponía ahí. Y cuando habla de sello, no está hablando de que el Espíritu Santo es meramente un sello. No, lo que está hablando cuando se usa el símbolo de sello, ¿sí? O de arras, que significa prenda, ¿cierto? En garantía, se está refiriendo al Espíritu Santo como que Él es el que nos ata, ¿cierto? A Dios. ¿Dónde? ¿Por dónde se ve? ¿Sí? No sé, que Leo, por ejemplo, si está el hermano Leo por ahí, ya, Raúl, ¿sí? Y todos los que estamos aquí, que somos hijos del Señor, ¿cómo sabemos que somos de Dios? ¿Sí? Lo vimos en Romanos, el Espíritu Santo es quien da testimonio que somos hijos de Dios. ¿En qué sentido? Que nos convence de que somos hijos de Dios, pero es más allá también. Es el sello, en otras palabras, es la garantía en nosotros de que le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo habitando en nosotros. Entonces, cuando venga a nuestra mente el símbolo del sello, no nos imaginemos que el Espíritu Santo es solamente un sello, una firma, ¿cierto? Una mera prenda en garantía. No, no, no.
Es la naturaleza de Dios habitando en nosotros, ¿sí? Entonces, Dios nos ve y ve al Espíritu Santo aquí habitando en nosotros. Y eso da testimonio a Dios de que somos sus hijos. Por eso, cuando el Señor venga por nosotros, va a ser el Espíritu Santo el que nos va a identificar, ¿sí? Que somos hijos. Por lo tanto, que no por dignidad nuestra, sino por la dignidad que Jesús nos dio y por la habitación del Espíritu Santo, es que vamos a ser dignos de ser arrebatados, de ser llevados con el Señor. El Espíritu Santo, estoy haciendo un resumen, revela a Dios, nadie más que Él. Él es quien nos enseña, dijo Jesús. Es el que da poder, recibirán poder. Él es el que capacita, el que da dones, el que por medio del fruto transforma nuestras vidas, nos da la capacidad de vivir la vida cristiana. ¿Ya? Él nos enseña y nos revela y nos convence de que somos hijos de Dios. Las escrituras nos llegaron por medio de Él. ¡Wow! Hermanos, sin Espíritu Santo no hay iglesia. Sin Espíritu Santo, ninguno de nosotros sería hijo. Sin el Espíritu Santo, chao, adiós. Entonces, cuando adoramos a Jesús y le decimos, gracias Señor por lo que hiciste por nosotros, ¿sí? Y lo adoramos con todo nuestro corazón a Jesús, hermanos. ¿Qué ocurre con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es glorificado en eso. El Padre es glorificado en eso. ¿Sí? Porque a eso ha venido Dios Espíritu Santo a nosotros. Justamente a revelarnos a Jesús y su obra magnífica. Nunca se imaginan al Espíritu Santo como una vez lo enseñó, ay Dios, no sé si llamarle pastor, bajé de las escalas, decía en su libro, no voy a hacer mención de él, un libro que impactó a la cristiandad mundial por allá por los años 90, 1990 hermano, no 1890, no piensen que soy tan viejo, por si acaso, impactó los institutos bíblicos y esta persona dice, voy bajando porque siento un ruido, ¿no? Abajo, de su mansión que estaba en el segundo piso, acá abajo, y siento a alguien llorar. Y me voy acercando y digo, ¿quién eres? Y sale una voz que me dice, soy yo, el Espíritu Santo. Pobrecito, el Espíritu Santo estaba llorando, hermano. Qué triste. Me da tanta pena, hermano, me emociono, disculpen. Ay. Estaba llorando el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque la iglesia no me toma en cuenta. Tal vez estoy siendo un poquito sarcástico con lo que él escribió, pero en esencia es lo mismo que él escribió, ¿ya? Si uno lee ese libro, claro, cuando uno lee, oh, tremendo, oh, pero ¿cuánto daño le hemos hecho al Espíritu Santo? Lo hemos entristecido tanto, está tan triste, hermano. Explicamos lo que significa entristecer. No, hermano, entristecer no significa que el Espíritu Santo esté llorando, le está saliendo las lágrimas. No, Él es Dios, soberano, todopoderoso. El dolor que uno le produce al Espíritu Santo es el dolor, ¿cierto? Que se ve en Génesis, le dolió en el corazón, ¿ya? Es ese impacto que hacemos sobre Él, pero jamás podemos ver un Espíritu Santo arrinconado, hermano, y llorando porque pobrecito, nosotros le hemos ignorado. No, hermanos. Eso no viene de Dios. Y voy a ser sincero, hermano, a mí me embaucó. Uy, ¿cómo? ¿Qué manera de pedirle perdón al Espíritu Santo? Ya hasta sentía que el Espíritu Santo me decía como llorando así, ya hijo, no importa, te perdono, ya, pero no lo vuelvas a hacer. No, hermano, no, qué terrible, hermanos. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque en ese tiempo el hermano Pablo andaba buscando manifestaciones sobrenaturales, ya quería ver milagros, quería ver cosas, no, enfermos sanando, y no está mal desear eso. Pero esa era la prioridad en mi vida. Por eso me embaucaron, hermano. Yo quería esas cosas, pero me decían la palabra, lee la palabra, conoce a Dios por medio de la palabra, sí, pero eso después, ¿ya? No, la letra mata, no, en fin, la letra, el conocimiento envanece, no, yo quiero la manifestación del Espíritu Santo directo. Wow, no, y la gente no entiende que con eso está rechazando al Espíritu Santo. Él nos dio la palabra, Él nos dio la palabra. Aquí, este es el Espíritu Santo hablando.
revelándonos la verdad de Dios. ¿Sí? Y cuando yo rechazo la palabra, ¿a quién estoy rechazando? Al Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuidado cuando nos fijamos. Y vuelvo a decir, creo en las cosas sobrenaturales. Amo ver cosas sobrenaturales. Pero no tienen que ser mi prioridad. Mi prioridad tiene que ser la palabra del Señor. Y esto me va a hacer maduro, saber enfrentar los dones que el Espíritu Santo nos da maduramente. ¿Sí? Maduramente. Porque el mismo Espíritu que da los dones nos enseña cómo usarlos. Es el mismo Espíritu que nos dice, hey, los dones se los doy yo, pero ustedes tienen que usarlos, ¿sí? ¿Cómo? Con orden, ¿sí? No produciendo confusión. 1 Corintios 14, ¿sí? Más importante es la profecía que las lenguas, ¿ya? Ojalá todos profetizaran. Bueno, pero si alguien tiene don de hablar en lengua, ni un problema, pero no lo haga si no hay intérprete, o no lo haga públicamente si no hay intérprete. Puede hacerlo en intimidad, ni un problema, hágalo, porque el Espíritu sabe lo que se está diciendo, ¿ya? Pero hay un orden, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando nuestras iglesias, no, echémosle el Espíritu Santo, aquí hay libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y eso se usa para que haya todo tipo de manifestaciones que deshonran a Dios, hermanos. Ahí no está el Espíritu Santo. Hay personas que me han preguntado, hermano Pablo, ¿usted cree en la danza, en la famosa danza de la iglesia? Y yo he respondido, no le pienso decir, ¿ya? Pero sí, ¿te creen los dones? Yo creo en todos los dones, porque no encuentro ninguna razón en la palabra de Dios para creer que los dones ya no están vigentes. Entonces, ¿usted cree que existen las lenguas, hermano? Espero no decepcionar a nadie, pero sí, yo creo en las lenguas, ¿ya? Pero creo que las lenguas se manifiestan en un orden, ¿sí? No en desorden. Yo creo que alguien puede estar lleno de gozo y ponerse a danzar y con alegría, ni un problema. Pero si va a dar una vuelta y le ha forrado un charchazo al hermano que está al lado, cosa que hemos visto algunos, ¿ya? De hecho, hermanos queridos, yo recibí ese golpe ungido de un hombre, ¿ya? Me mandaron cuando era cabro, cuando era cabrito, ¿cierto? Había que poner, ¿cierto? Como un círculo a los hermanos, ¿no? Para que no se fueran los que avanzaban, que sean para allá, que sean para acá, ¿ya? Y claro, y el hermano está, pero con todo el espíritu, según nosotros, según el espíritu. Y el Señor, porque vamos ya a la culpa del Señor, si están diciendo que el Señor lo hace darse vuelta de una, uy, me aforro un charchazo. Fue la primera vez que caí bajo el poder del Señor, hermano. Me fui de espalda al oro bajo. Es mi testimonio, hermano, mi testimonio. Entonces, hermano, en eso no está el espíritu. Mucha que me costaron años de entenderlo, hermano, ¿ya? Yo hasta muchos años después pensé que era el Señor el que me había forrado el charchazo, ¿ya? Ahora nunca supe por cuál de todos los pecados que estaba cometiendo que el Señor me había forrado el charchazo, ¿no? Y ¿saben qué, hermano? No los sentí reírse, pero me imagino que más de alguno de ustedes se rió. Sí, por ahí está un texto me sale, pero es la verdad, hermanos, ¿ya? ¿Está en eso el Espíritu Santo? No, no está. Porque según el mismo Espíritu Santo, no, él no se manifiesta en la confusión, en el desorden. No está. Es así de sencillo, hermanos queridos. ¿Ya? Y vuelvo a decir, no es algo que a mí se me ocurre, por favor, leamos. ¿Sí? Después, sí, efectivamente. También, como dijo aquí el siervo Bastián, muchos han caído desmayados ante la presencia del Señor de tanto avanzar, ¿no? Sí, han caído rendidos ahí, especialmente los hermanitos medio gorditos, que no estoy en contra de hermanos de nadie que es gordito, pero sí he visto hermanos muy obesitos danzar, ¿no? Y después literalmente han quedado ahí. ¡Wow! Hay que ungirlos también para devolverles el vigor a los hermanos, tristemente. Así que, hermano, en conclusión, si el Espíritu Santo nos enseña en la Biblia que tenemos que ser cristianos que usen los dones de una forma ordenada para edificar la iglesia, hagámoslo de esa manera. Si yo vengo y digo, no me importa la palabra, aquí el Espíritu Santo hay libertad, hermanos, estoy contradiciéndome. Es algo absolutamente contradictorio decir, hay libertad en el Espíritu Santo aquí y se haga lo que se haga, no importa, todo es manifestación del Espíritu. Hermanos, he visto a mujeres literalmente poseídas por demonios, ¿sí? Con una danza erótica
subiendo arriba de los púlpitos, tomando a la pastora, tomando al pastor, dejando todo chascón al pastor, toda chascón a la pastora, ¿ya? Y hablando una lengua que hasta el hombre más básico espiritual se daría cuenta que una lengua satánica, y le dan una libertad absoluta, hermanos. Así. Aunque usted no lo crea, hermano, yo he sido testigo de eso. Y como decíamos los hermanos antiguos, estaríamos toda la noche hablando de esto, ¿no? Muchos de ustedes tienen experiencia de esa misma manera. Hermanos, el gozo del Espíritu, ni un problema, que haya gozo, que haya alegría. Sí, todo eso es manifestación del Señor, pero recordemos que el gozo del Espíritu, de hecho lo tocó mi hermana Miriam la semana pasada, es mucho más que la alegría, ¿sí? Es mucho más que eso. Y por supuesto, el gozo del Espíritu es mucho más que una risa que me da, no sé, porque en algún momento, ¿cierto? No sé, el gozo fue tanto que me puse a reír. Y después que me puse a reír yo, el de al lado se puso a reír también. Y el de más allá se puso a reír. Ah, el Espíritu Santo tomando en risa santa, ¿cierto? Justamente, en risa santa uno a otro y a otro. Y uno dice, el Espíritu Santo. No, hermano, la risa se pega, ¿sí? Hay risas que son contagiosas, no necesariamente el Espíritu Santo está ahí. Ahora, puede haber alguien alegrándose, sonriendo, ¿sí? Porque, no sé, por el gozo de sentir la presencia de Dios, claro. Pero ¿cuál es la clave? El Espíritu Santo nos dio la clave, el orden. El orden, por más que no nos guste, ¿cierto? Que no produzca confusión, sino paz, ¿sí? Hágalo todo decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, hermanos, nuestras reuniones tienen que estar sujetas a ese orden y a esa decencia, en que permitamos a los dones manifestarse, pero que nosotros lo hagamos de una forma que edifique a la iglesia, ¿ya? Pablo es tan práctico, ¿no? Dice, ¿de qué sirve que alguien hable en lengua? Si te comienza a hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua, y nadie entiende ni jota, hermanos. Mejor que hable para sí, como dice Pablo, ¿sí? Que se edifique su espíritu. Vamos, hágalo usted. No, pero es que el Señor, el Espíritu, ¿cierto? Me empujas. No, no, hermano, el Espíritu Santo no te va a empujar si no hay un intérprete. Así de sencillo. Si el Espíritu Santo es soberano y es el Dios de la sabiduría, no va a estar entrando en conflicto consigo mismo. Eso no, eso es anti-escritura absolutamente. Pero si ustedes recuerdan un poquito, algunos de ustedes, como yo, que hemos experimentado ciertas cosas en nuestra vida de años de conocer al Señor, hemos sido testigos de muchas cosas escandalosas. En el nombre del Espíritu Santo, los famosos neoprofetas, ¿sí? De hoy en día, en el nombre del Espíritu Santo, se han hecho ricos a costa de falsas profecías, ¿sí? Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Cada vez que le dicen a uno, ¿quieres un milagro? Por supuesto que quiero un milagro. Bueno, ¿cierto? Pacta, ¿no? Pacta. ¿Han escuchado eso? Me imagino, ¿no? Es medio antiguo ya, pero aunque la otra vez supe que la cuestión sigue, increíble. ¿Ya? Pacta, listo, vamos a pactar. Listo. Y ahí usted va a recibir. O sea, tengo que, como decir, el mono no baila sin una moneda, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Y en el nombre del Espíritu Santo se han hecho atrocidades, tremendas cosas en las iglesias. Pero esa gente va a tener que dar cuenta. Un día va a tener que dar cuenta, hermanos. Si es que muchos ya no han dado cuenta ya. ¿Sí? Porque sin lugar a duda el Espíritu Santo no va a estar ahí. Vuelvo a decir, mis queridos hermanos, yo creo en los dones, pero creo que los dones se manifiestan claramente y se pueden manifestar bella y hermosamente en un culto, en la reunión de los santos, de una forma ordenada y edificante. ¿Sí? Y edificante. El Espíritu Santo, entonces, es indispensable, hermanos. Sin el Espíritu Santo hay nada, porque Él es Dios, porque Él es Dios. No sé si tienen alguna pregunta, mis queridos hermanos, por favor. O alguna acotación también. Hermano Marcelo, por favor. Sí, solamente una acotación. Bueno, como decía usted, en Dios tenemos libertad, ¿no es cierto? El Espíritu nos da libertad, pero muchas veces el ser humano, bueno,
por desconocimiento cae en lo que es libertinaje. Y por eso vemos todo lo que hemos sabido de todas tantas cosas que suceden. Cierto. Pero el comentario era más que nada relacionado a que, bueno, a través de todo el estudio que hemos ido viendo, es imposible separar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque siempre están relacionados en todo. En toda la Escritura se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y hemos podido ir viendo a través de toda la Escritura. Entonces, eso es lo glorioso. Todo está relacionado con la triunidad de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Marcelo. Sí, creo que no hay mejor forma de terminar nuestro estudio hoy volviendo a enfatizar eso, ¿no? Ellos se han manifestado, nuestro Dios se ha manifestado de una forma triuna. Tenemos que ser capaces de entender que son tres personas diferentes, pero no al punto de separarlos radicalmente, porque eso no ocurre en él, porque es un Dios, es nuestro Dios, manifestado, existente en estas tres maravillosas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos lleva a entender esto, ¿sí? Diferenciarlos, pero jamás separarlos, ¿sí? Es nuestro único y sabio Dios, ¿cierto? Nuestro Salvador, ya quien merece la gloria y el honor, ¿sí? Es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor, la próxima clase vamos a ver algunos puntos finales, ya especialmente el Antiguo Testamento, que era lo que hoy día íbamos a hacer, pero como les dije, hermanos, no podía pasar por alto esto, que creo que nos edifica y nos ayuda bastante también a ver cómo la obra del Espíritu Santo en la iglesia lo exalta, ¿sí? Supremamente, y nos lleva a aceptar que Él no puede ser nada más ni nada menos que Dios, Dios mismo. ¿Ya? Bien, mis queridos y amados hermanos, oramos al Señor, si no hay ninguna pregunta, y que en esta semana también sea un tiempo de adorarle, adorar a nuestro gran y maravilloso Dios. Un ser tan glorioso, tan inaccesible, pero a la vez tan amoroso que se acerca a nosotros, es motivo más que suficiente para honrarlo y adorarlo.